Hermanos y amigos, una vez más con la palabra poderosa de nuestro Dios. Siempre hacemos nuestra confesión de fe con su Biblia en alto. Diga: esta es mi Biblia, yo soy lo que dice que soy, yo tengo lo que dice que tengo, yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy se me enseñará la palabra de Dios. Valientemente confieso que mi mente está alerta y mi corazón receptivo. Yo nunca seré el mismo. Estoy por recibir la incorruptible, indestructible, eterna, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Yo nunca seré el mismo. Dígalo fuerte: nunca, nunca, nunca seré el mismo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle fuertes aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, aleluya. Hoy día tratamos el tema sanidad divina para los hijos de Dios. Sanidad divina para los hijos de Dios. La Biblia contiene muchos relatos de curaciones milagrosas y en cada uno se demuestra el deseo que tiene Dios para sanar a los enfermos y la manera como el hombre puede ser sano. Un elemento indispensable es siempre la fe. ¿Qué significa fe? Seguridad, significa confianza. El pueblo del Señor tiene que mantenerse sano y así avergonzar al enemigo de nuestras almas. Veamos el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 15, verso 26. Éxodo capítulo 15, versículo 26. La palabra de Dios dice así: y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Muy bien, esta es una promesa con relación a la sanidad divina. Aquí hay una promesa para el pueblo de Israel. Ahora nosotros somos la iglesia en el Nuevo Testamento, y esta iglesia le dio una promesa muy clara y precisa a la iglesia del Señor. Por eso dice: yo soy Jehová tu sanador. Si los israelitas hacían caso de Dios y le seguían fervientemente, el Señor no permitiría que los afligiera ninguna de las enfermedades o plagas en la que el Señor trajo sobre los egipcios. Esa promesa que encontramos en la palabra de Dios revela que es el deseo fundamental de nuestro Creador, sanar a su pueblo, más bien que causarle enfermedad y dolencia. Dios desea ser el médico de su pueblo. Nuestro Dios se siente muy feliz y gozoso cuando nosotros venimos a Él y dependemos de Él para todas las cosas. Él promete ser su médico. Amén. Ahora, no trato de desprestigiar a la ciencia del planeta Tierra, ni de los médicos, ya que muchos son tan sacrificados y muchos a nivel mundial han dado sus vidas ayudando pues a las personas que han estado sufriendo del COVID-19. Ahora, el médico eterno, que Dios no tiene limitaciones. Número uno, Dios es el médico divino. Dios es el médico divino. Éxodo, capítulo 23, 25 y 26. Éxodo, capítulo 23, 25 y 26. La palabra de Dios dice así: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en su tierra, y yo completaré el número de tus días. Dice: mas Jehová vuestro Dios serviréis. Las promesas no son para aquellos que no hacen nada para Dios.
ni son para la gente que no le sirve al Señor. Dios está diciendo, si ustedes me sirven, bendeciré su pan, sus aguas y quitaré toda enfermedad. No es promesa de hombre, es promesa de Dios que creó los cielos y la tierra. Dice, quitaré toda enfermedad. Dios relacionó la eliminación de la enfermedad de entre su pueblo con la devoción sincera de ellos por Él y su separación de la influencia impía que los rodeaba. No se puede llegar a la conclusión, sin embargo, de que la enfermedad de una persona necesariamente pues le llega a afectar que se haya conformado con los caminos malvados de la sociedad. Ahora, este pasaje bíblico sí sugiere que la mundanalidad del pueblo de Dios en conjunto hará que Dios le quite parte de su bendición y su poder, afectando así incluso a los justos entre el pueblo de Dios. Y mira, el verso 26 nos habla que esto tiene que ver con la sanidad divina, porque se enferman y abortan. Y vemos acá que es una promesa. Aunque el Señor sana a la mujer estéril y dice el Señor, aún completaré el número de tus días. Cuando a cada uno de nosotros estamos decididos a vivir una vida limpia, una vida santa para Dios, el Señor tiene que cumplir su compromiso. ¿Por qué? Porque es palabra divina por Él. Salmos 103, versículos 2 y 3. Salmos 103, versos 2 y 3. La palabra de nuestro Dios dice así: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Muy bien, acá vemos el verbo bendecir, tiene el sentido de alabar, de modo que este salmo expresa acción de gracia y alabanza al Señor. ¿Por qué? Por los beneficios y las bendiciones que Él concede a su pueblo creyente del pacto. Nunca se debe de olvidar de la bondad de Dios hacia los que le obedecen, ni dejar de estar agradecidos al Señor por sus bendiciones derramadas en abundancia a sus hijos por medio del Espíritu Santo. Ahora, la caída de Adán es el pecado que condujo a la especie humana a la experiencia universal del pecado, a la enfermedad y la muerte. Dios perdona todas tus iniquidades. No importa el pecado que sea, usted viene al Señor que le perdone. Ahora, la Biblia dice, Él sana todas tus dolencias. Si se enferma 70 veces 7, venga al Señor y tiene que sanarla. Las 70 veces 7 en el nombre de Jesús. Es lo mismo, porque el que llevó el pecado, llevó la enfermedad. Muchas veces tenemos fe para pedir perdón al Señor por el pecado que hemos cometido, que por la sanidad de nuestro cuerpo que puede estar delicado. Es agradable y provechoso observar la mano de Dios en la vida de los santos de la antigüedad. Y qué hermoso es cuando encontramos todas estas cosas en la palabra de Dios. Uno se recrea estudiando la palabra de Dios. Y es bueno considerar su bondad, cómo le libra su misericordia, cómo le perdona y cómo vemos la fidelidad del Señor, que guarda el pacto que concertó con ellos. Pero ¿no sería aún más interesante y provechoso observar la mano de Dios en nuestras propias vidas? ¿No conviene que consideremos nuestra propia historia tan llena de Dios, tan colmada de bondad y de verdad, y con tantas pruebas, su felicidad?
y aún su veracidad, del mismo modo que consideremos la vida de cualquiera de los santos que nos han precedido. Amén. Hacemos que el Señor, y muchas veces algo injusto, cuando suponemos que Él ya obró con todos sus portentos y que se mostró poderoso solamente con los que vivieron en los tiempos pasados, pasemos revista a nuestras propias vidas. Sin duda en ellas vamos a descubrir algunos incidentes felices que nos dieron descanso y glorificaron a nuestro Dios. ¿No has sido librado en alguna oportunidad de algún peligro? ¿No has andado sano y salvo por el fuego de la adversidad? Sin duda, la bondad de Dios para con nosotros ha sido la misma que Él tuvo para los santos de la antigüedad. Amén. Número 2, use la palabra de Dios. Use la palabra de Dios. Isaías, capítulo 41, versos 10 y 13. Isaías, capítulo 41, versos 10 y 13. La palabra de nuestro Dios dice así: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y el verso 13, porque yo soy Jehová, tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Dice la Biblia, yo estoy contigo. También los creyentes neotestamentarios han llegado a ser los siervos escogidos de nuestro Creador. Por lo tanto, pueden reclamar para sí las promesas de estos versículos. No deben temer a otros seres humanos porque Dios está con ellos. La declaración, yo estoy contigo, es una forma concisa de describir la relación basada en el pacto entre Dios y su pueblo. La diestra de Dios suele relacionarse con su poderío militar, por consiguiente con su capacidad para proteger a su pueblo. La incapacidad de las naciones por luchar contra Israel se debía a la protección y a la intimidad divina. Dice, soy tu Dios quien te sostiene con tu mano derecha. Los israelitas no tenían ni la fortaleza ni la capacidad para protegerse, pero Dios los sostendría. No temas, yo te ayudo. No tengan miedo, yo estoy contigo. Y cientos de versículos bíblicos se dirigen a nuestras emociones de temor, de ansiedad y preocupación. El temor no tiene discriminación y nos ha mantenido a muchos cautivos desde el principio de los tiempos. Tal vez por eso, versículo tras versículo, Dios no deja de reafirmarnos su presencia, de ofrecernos paz, como hizo con tantos otros. Dios en la palabra del Señor muestra su ternura, nos toma de la mano y pronuncia 3 palabras: yo te ayudo. Es una invitación directa a descansar en la mano de Dios, aceptar su ayuda, o podemos dejarla pasar. Usted tiene que tener la espada en la mano, si es que está vestido con la armadura de Dios. Hay mucha gente en el mismo pueblo de Dios que sabe de memoria la propaganda de la radio, la televisión o en las redes sociales y casi nada de la palabra de Dios. Aprenda de memoria versículos de la palabra de Dios que son instrumentos
de poder, de autoridad, de defensa, para poder rechazar los dardos del maligno. Y cuando venga un síntoma, cuando venga un dolor de cabeza, cuando venga un estornudo, empiece usted inmediatamente a proclamar la palabra de Dios. La fe viene por oír la palabra de Dios. Reciba fe y va sintiendo más confianza y dice: estoy sano por la llaga de Cristo. Diga: estoy sano por la llaga de Cristo. Esa es la fe en la que tenemos que movernos los cristianos. No se olvide que este asunto, pues, es más peligroso de lo que usted puede creer, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, verso 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. La palabra de Dios dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No dice que es difícil, dice imposible, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Nada agrada a Dios tanto como la firmeza de la fe en todo lo que Él ya ha prometido. El que se acerca a Dios crea que le hay. Este versículo describe la convicción que forma parte de la fe salvadora. Mira, los creyentes deben de creer en la existencia de un Dios personal, infinito, santo, que se interesa por ellos. Deben creer que Dios les recompensará cuando de veras lo buscan de corazón, sabiendo que la mayor recompensa es la alegría y la presencia de Dios mismo. Él es escudo y su fortaleza suprema. Además, debe buscar a Dios con diligencia y desear constantemente, ansiosamente, su presencia y su gracia. Ahora, ¿quién puede negar el poder de la fe? A lo largo de la historia, la fe ha cerrado la boca de los leones, ha abierto ojo a los ciegos y salvado innumerables almas perdidas. La palabra de Dios dice: sin fe es imposible agradar a Dios. En el momento en que usted comienza a coger temor y a titubear, usted está dudando de la veracidad de Dios. Algunos dicen: a lo mejor Dios no me sana, a lo mejor Dios me deja enfermo, a lo mejor me muero. El Señor que está a su lado suyo se pone triste porque usted está dudando de Él. Él es el sanador de su pueblo. Dile a la persona que está a la par tuya: Él es el sanador de su pueblo. Número 3, sanidades en el Nuevo Testamento. Sanidades en el Nuevo Testamento. San Mateo, capítulo 8, verso 14 al 17. Y la palabra de Dios dice así: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con él y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. La mención de la suegra de Pedro confirma que Pedro estaba casado. Este hecho le dio fuerza al argumento del apóstol Pablo,
quien afirmó que los apóstoles tenían derecho a casarse y a que sus esposas la acompañaran en sus labores ministeriales. La Biblia dice: se levantó la suegra de Pedro apenas el Señor tocó la mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. La capacidad de la mujer para levantarse inmediatamente y servir una comida indica que su curación fue completa e instantánea. La habilidad del Señor Jesucristo para expulsar demonios con solo ordenarlo contrasta con las medidas drásticas que empleaban los exorcistas judíos. Entre estos, el empleo de olores desagradables para ahuyentar los demonios. Jesús sanó a todos los enfermos porque nada podía limitar sus poderes curativos. En un sentido, el Señor Jesucristo sanaba las enfermedades porque su inminente muerte sacrificial expiaría los pecados, puesto que toda enfermedad es, en última instancia, una consecuencia de la decisión pecaminosa de Adán. Jesús eliminó sus consecuencias porque padecería en la cruz todo el castigo por el pecado. Porque el verso 17 dice: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Isaías, capítulo 53, 4 y 5. Isaías, capítulo 53, 4 y 5. La palabra de Dios dice así: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice el verso 4, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El Mesías sufriría el castigo a fin de que los seres humanos sean librados de sus dolencias y enfermedades, como también de sus pecados. Por lo tanto, es correcto que se ore por la sanidad física, así como el Señor llevó los pecados de ellos. Él también toma sus enfermedades y aflicciones y los pone sobre sí y los lleva consigo. El verso 5 nos dice a nosotros: herido fue por nuestras rebeliones. Cristo fue crucificado porque los seres humanos han pecado y son culpables delante de nuestro Dios. Como sustituto de ellos, Él llevó el castigo que merece y pagó por los pecados de ellos la paga de la muerte. Por lo tanto, ellos pueden ser liberados, perdonados y tener paz con Dios. Dice: por su llaga fuimos nosotros curados. Esta curación se refiere a la salvación con todos sus beneficios espirituales y físicas. Ahora, las enfermedades y dolencias son el resultado de la caída de la actividad de Satanás en el mundo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y Cristo le dio los dones de sanidad a su iglesia y ordenó a sus seguidores que sanaran a los enfermos como parte de su proclamación del reino de Dios. Primer libro de Pedro, capítulo 2, verso 24. Primer libro de Pedro, capítulo 2, versículo 24. La palabra de Dios dice así. Primer libro de Pedro, capítulo 2, verso 24.
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Fíjese cómo habla muy claro, y habla en pasado, y por cuya herida fuisteis sanados. Cristo llevó los pecados de la humanidad en la cruz, convirtiéndose en el sustituto de los pecadores, al llevar sobre sí el castigo por el pecado de ellos. Ahora, el propósito de esta muerte expiatoria fue que los creyentes quedaran completamente libres de la culpa y de la influencia del pecado. Mediante su muerte, Cristo quitó la culpa y el castigo por los pecados de la humanidad, abriendo un camino por el cual pudieran volver a Dios conforme a la justicia y reciban la gracia para llevar la vida justa delante de Él. Pedro emplea la palabra sanados con relación a la salvación, con todos sus beneficios. El negocio del cristiano es conocer cada día más de Cristo para vivir en victoria grande y profunda contra el maligno. Por eso el apóstol Pablo dice, aprovechando bien el tiempo. Efesios capítulo 5, 15 al 16. Efesios capítulo 5, 15 al 16. Dice así la palabra de Dios. Mirad, pues, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Estas palabras proporcionan una solemne advertencia. Los cristianos deberían ser sabios y prudentes en todo, incluso en la utilización del tiempo. Si no lo invertimos en lo bueno, puede utilizarse para el mal. Hay que redimir el tiempo, aprovechar el tiempo en las cosas de Dios, para que cada día crezcamos más hacia adentro del Señor. Piensa, Pablo escribió estas palabras para la iglesia de Éfeso hace casi 2000 años. Si entonces los tiempos eran malos, ¿qué diría Pablo sobre la situación del siglo XXI? Por eso, cada minuto cuenta, porque como creyentes llevamos una esperanza eterna para el mundo necesitado. A las buenas personas le ocurren muchas veces cosas malas, pero en las pruebas de este mundo siempre encontraremos a un Dios de amor que se preocupa profundamente por sus hijos. Hoy estamos en victoria. Amén. Si hay fe, hablamos la palabra. Si vivimos la palabra, creemos la palabra. Y no hay diablo que nos pueda avergonzar ni subyugar. Dios siempre nos da la victoria. Somos más que vencedores por aquel que nos amó. Recuerde, hay sanidad divina para los hijos de Dios. Amén. Bendecidos, prosperados y victoriosos. Nos vemos el siguiente domingo en forma presencial y también en forma virtual. Bendecidos y bendecidas.